Buenas noches a todas y a todos y bienvenido a otro Diálogos con Alice. Esta noche tenemos un tema bien importante en lo personal, ¿verdad? Pero debe ser uno bien importante en lo social, porque vamos a estar hablando de nuestra niñez preescolar diagnosticada con autismo y vamos a hablar de un manual que fue publicado recientemente para trabajar el área educativa, ¿verdad? Y trabajar con estos niños preescolares diagnosticados con autismo. Quiero empezar con un discurso que salió publicado en el periódico Metro. Y este discurso lo escribió Elizabeth Bonker, que es una paciente con autismo que fue diagnosticada a los 15 meses de nacida. Es una persona que no puede hablar, ¿verdad? Sin embargo, ella se está graduando de la universidad con altas calificaciones. Y su discurso, que es corto y se lo voy a leer un momentito porque tenemos que hacer una reflexión con respecto a esto. Ella utilizó los medios tecnológicos porque recuerden que no habla y a través del uso de ellos dice: cada día elijo celebrar pequeñas victorias y hoy estoy celebrando una gran victoria con todos ustedes. Tengo un sueño, comunicación para todos. Mi vida estará dedicada a aliviarnos el sufrimiento que vivimos en silencio. Dios te dio una voz, úsala. Y no la ironía de un autista que no habla, alentándote a usar tu voz. No se me escapa, pero si puedes ver el valor en mí, entonces puedes ver el valor en todos los que conoces. Bonker instó a todos a servir a los demás y abrazar el poder de compartir la vida en un espacio para servir. Todos estamos llamados a servir como un acto cotidiano de humildad, como un hábito mental para ver el valor de cada persona a la que servimos. Con ese propósito, esta joven acabada de graduar de la universidad fundó el Communication for All, una organización sin fines de lucro que apoya el sueño de acabar con el estigma y el silencio de otras personas con autismo. Así que para hablarnos de esto, yo tengo el placer de tener aquí, ¿verdad?, a mi amiga, compañera de muchas luchas, la doctora Ángeles Acosta, y a mi amiga también, de ahora en adelante, la licenciada Alicia Ortiz. Buenas noches a ambas. Buenas noches, Alice. Gracias por habernos invitado a tu programa. Nosotros tenemos también historias de éxito como esta joven aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Precisamente compartimos varias, Alicia y yo. Entiendo que se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y todavía nos falta, sobre todo con la población de adultos. Pero también en el área preescolar, pues hay unas necesidades que entendemos que deben ser abordadas y por eso, pues, nos reunimos durante la pandemia y produjimos este manual para los maestros y para las familias también. Así que gracias por habernos invitado. Sí, para mí es bien importante, ¿verdad? Porque las personas que atendemos personas con autismo vemos también los retos que todos los días tienen. Y el que compañeras como ustedes se han dedicado en la pandemia a darnos luz me parece extraordinario. Vamos quizás a empezar educando, ¿verdad?, a la gente, definiendo lo que es autismo, porque hay cosas que parecen pero no son. Y yo entiendo que como esto es un segmento educativo, debemos empezar definiendo lo que es autismo. Bueno, Alicia, ¿tú lo retomas o lo tomo yo? Retómalo tú. Bueno, pues sabemos pues que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Yo creo que por primera vez en el año 2013, cuando la edición del Manual Nosológico y Estadístico de Condiciones Mentales se publica, se reconoce, ¿verdad?, que tiene una base biológica y que es una condición que aparece en los primeros años de vida. Usualmente ya las características autísticas se observan mucho antes de los 3 años. Actualmente existen instrumentos inclusive para evaluar si las características están bien definidas entre los 18 y 24 meses. Ya a los 24 meses tenemos los suficientes criterios y instrumentos para poder determinar
si ese cliente, ¿verdad? Ese niño, esa niña tiene la condición. Y pues se caracteriza, ¿verdad? Por básicamente por una dificultad, un problema significativo en lo que llamamos la comunicación social, en el uso del lenguaje para solicitar, para pedir, para interactuar, para poder comunicarse efectivamente. Así que los niños con autismo en muchas ocasiones pues presentan un rezago en esa área que también pues se conoce como el área pragmática, ¿verdad? El uso del lenguaje, como dije, en el contexto social. Y pues hay una ausencia además del lenguaje no verbal, ¿verdad? Va acompañado de ello, o sea, además de haber quizás un retraso en el área del desarrollo de las destrezas lingüísticas, pues expresivas, pues además presentan dificultades en el desarrollo, ¿verdad? De gestos comunicológicos, de la intención de la comunicación, etcétera. Así que, y ahí pues tempranamente pues se observan algunas conductas que son fundamentales cuando no tenemos el lenguaje todavía desarrollado o cuando tenemos un retraso en el lenguaje, como lo son la mirada, como es la mirada conjunta, como son los gestos, ¿verdad? Tanto gestos aprendidos como gestos naturales o espontáneos, ¿verdad? Que el mismo niño desarrolla de una manera para comunicarse. Y entonces la otra parte, ¿verdad? Que vemos en el trastorno del espectro autista, que son los comportamientos repetitivos, estereotipados, incluyendo el lenguaje estereotipado, que antes estaba en el área del lenguaje, ahora está en el área de la conducta, como es la ecolalia inmediata, la ecolalia remota, y intereses particulares, ¿verdad? Lo que se conocen como intereses restrictivos, ¿verdad? Hay un interés inusitado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, en temas particulares. Y además, pues va acompañado de un perfil sensorial atípico. Cuando estamos hablando de brevemente, ¿verdad? De un perfil sensorial atípico, estamos hablando de cómo esa persona procesa e integra la información sensorial para dar una respuesta coordinada, ¿verdad? A través de los sentidos, más allá de los 5 sentidos que nosotros conocemos, que son la visión, el olfato, el gusto, el tacto, no sé si me quedó alguno, el auditivo. Además de eso, pues hay 2 sentidos que tienen mucho que ver con el movimiento y con la producción de movimientos secuenciales complejos, como es el habla, entre otros, ¿verdad? Para la producción de los fonemas, etcétera. Y entonces, pues podemos ver 3 estilos básicos, ¿verdad? Que es el niño hiperreactivo a los estímulos, que es el que se tapa los oídos, ¿verdad? Porque el umbral está muy bajo y inmediatamente recibe ese estímulo, lo recibe probablemente con dolor, con mucha, digamos, malestar. O está el que, ¿verdad? Es hiporreactivo, que su nivel, el umbral para el registro del estímulo es muy alto. Así que algunos papás nos dicen es que no siente el dolor, ¿verdad? Quiere decir que a nivel táctil, pues ese sentido, para sentir el dolor, el registro es muy alto. Así está el otro, ¿verdad? El tercer subtipo, que es el que busca información continuamente, ¿verdad? Es lo que llaman, que tienen un deseo continuo de información en unas áreas en particular, como, ¿verdad? En castellano decimos un craving por la información sensorial. Así que eso básicamente, ¿verdad? Define, obviamente, hay varios niveles de severidad. Realmente se definen en el DSM-5 como niveles de apoyo, ¿verdad? Nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, sería el leve, moderado y severo. Pues definitivamente nosotros creemos que ya
básicamente, en términos generales, se están identificando más rápidamente los niños, ¿verdad? Que quizás hace 20 o 30 años atrás, cuando todavía pues no se conocía tanto, ¿verdad? De la condición y de la condición mirada ¿verdad? Desde la conceptualización del espectro, ¿verdad? De que todos son distintos, pero bueno, hay unas manifestaciones que se repiten. Y esa parte es importante porque tenemos a alguien aquí que qué tan difícil es evaluar un niño con autismo en Puerto Rico. Así que ¿Cuán difícil es? Bueno, fíjate que en el Instituto de Eficiencia del Desarrollo, para el cual yo todavía trabajo algunas horas, supervisando estudiantes doctorales de psicología de la UPR, pero que yo trabajé allí casi 30 años como profesora adjunto y de consultora. Nosotros allí abrimos el primer centro de diagnóstico temprano, de 0 a 3. Y así se fue abriendo en los diferentes centros pediátricos bajo el programa de niños con necesidades especiales de salud del Departamento de Salud. O sea que ese proyecto está todavía ahí, en San Juan. Está el proyecto en Ponce, que también de alguna manera nosotros trabajamos sobre ese proyecto cuando se conceptualizó, eso fue en el año 2000, el Centro Ponceño de Autismo, pero los centros pediátricos alrededor de la isla ya tienen equipos multidisciplinarios que hacen diagnóstico en autismo, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pues obviamente si el niño tiene más de 3 años, pues el Departamento de Educación está obligado a ofrecer el servicio de diagnóstico. Eso con relación, ¿verdad?, a cuán disponible está el servicio de diagnóstico. Entendemos que siempre hay, la pandemia particularmente ha afectado la prestación del servicio y eso ha dado lugar a listados de espera, ¿verdad?, en algunas de las clínicas que ofrecen servicios a nivel público. Así que en este momento deberían estar corriendo con bastante regularidad, porque ya básicamente, a pesar de que estamos bajo la pandemia, pues todo está abierto. Tienen una pregunta de terapias y servicios, pero la vamos a contestar ahorita, porque entonces nos toca, ya tú nos dijiste cuáles eran ¿verdad?, los síntomas que nosotros podemos observar en los preescolares y cómo se diagnostica el autismo. Pero entonces vamos a hablar del manual para que Alicia nos hable de este manual, porque es importante cuál es la información que tiene, ¿verdad? Hacia quién va dirigido. Pues bueno, Alice, gracias, doy las buenas noches a todos, y te agradezco, ¿verdad?, este momento que nos brindas para poder dar de alguna manera una información que entendemos que es valiosa para los padres y para los maestros que posiblemente están conectados con nosotros y familiares, ¿verdad? Nosotras llevamos trabajando prácticamente juntas por diversas factores, ¿verdad? Posiblemente 25 años. Hemos tenido la dicha de poder trabajar de una manera multidisciplinaria, ¿verdad? Tanto viendo a las familias como viendo a estos niños a edades tempranas, haciendo la doctora el diagnóstico, yo trabajando posiblemente dentro de la planificación y la organización de objetivos y del tratamiento para los niños, ¿verdad?, con necesidades dentro del espectro de autismo. Y yo creo que ha sido un factor en común que hemos ido encontrando a lo largo de estos años, donde nos hemos encontrado que muchos de los docentes, muchos de los profesionales de la salud, muchos de los padres desconocen de estrategias que tienen una base científica y que han demostrado que son efectivas para trabajar con diversas habilidades y destrezas que necesitamos desarrollar en niños en edad preescolar. Así que
siempre habíamos tenido esta idea de cómo podíamos aportar, qué cosas podíamos hacer, y se nos dio en la pandemia la oportunidad de empezar entonces a elaborar qué es lo que posiblemente un maestro, una maestra, un personal administrativo de una escuela, un director escolar, un trabajador social, un psicólogo, ¿verdad? Dentro de la escuela, un patólogo del habla, los mismos padres y familiares, necesitaban saber de cuáles son esos elementos y esas destrezas que son fundamentales que el niño posea antes de a lo mejor entrar al currículo regular de la escuela, ¿verdad? Muchas veces como docentes entendemos, y eso es lo que nos pide el currículo, que debemos empezar pues enseñando los colores, las figuras geométricas, las vocales, o sea, las letras, trazar, ¿verdad? Unas destrezas que son puramente académicas y que nos los está pidiendo el currículo. Sin embargo, bajo nuestra experiencia, no necesariamente este niño está listo para la adquisición de esas destrezas. Sí. ¿Y cuáles son esos prerequisitos que necesita este niño? ¿Cuáles son entonces esas herramientas que el docente necesita saber para desarrollarlas, ¿verdad? Con unas estrategias que ya tienen una base científica y por lo tanto sirve también para la familia y para los padres de cuando yo tengo un niño en edad preescolar, hacia dónde realmente se debe dirigir este currículo para que desarrolle los fundamentos para el aprendizaje. Así que el libro realmente trata de abarcar, ¿verdad? Esa mirada en términos de que todos queremos que nuestros niños, ¿verdad?, desarrollen destrezas académicas, pero no podemos olvidar que hay unos prerequisitos para el aprendizaje y que ya existen unas herramientas y unas estrategias con base científica que apoyan el cómo poder enseñar esas destrezas, ¿verdad? Y me parece que el libro es lo que trata de recoger para dar, ¿verdad?, esa información tanto a los docentes como a los padres y el personal administrativo de apoyo en las escuelas, de que tengan ambos conocimientos. Me parece bien, sobre todo, y voy a hablar de mi experiencia, que cuando tenemos niños a temprana edad diagnosticados con autismo, entra un sentimiento en los padres, ¿verdad? De preocupación que es real en cuanto a lo que ellos van a poder hacer. Y los padres de los preescolares de por sí, en general, quieren que sus niños aprendan muchísimo y los llevan a veces hasta muy ajorados para los grados en los que están. Así que un padre con un niño con autismo también quiere de alguna manera que ellos aprendan esas destrezas, que es bien necesario que entiendan que sí las pueden aprender, porque empezamos hablando, ¿verdad?, de una historia de triunfo que llegó a la universidad, que se pudo preparar. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Esa parte es bien importante. Tienen una pregunta aquí que no tiene que ver con el tema, pero la tengo que hacer porque la tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos, Daniel nos pregunta, que no es el tema del live, pero las personas en el espectro autístico o de autismo pueden tener necesidades aún en la adultez, supongo que esa es la pregunta, y si esto incluye dificultades en el área laboral y la vida independiente. Precisamente, ¿verdad? Yo creo que el comentario de Daniel es relevante a lo que estamos hablando, aunque él piense, ¿verdad?, que en la adultez continúan teniendo issues. Precisamente el propósito de este manual es que podamos tempranamente utilizar herramientas que han dado resultados, que han sido probadas efectivas, para que esos problemas que quizás puede enfrentar una persona ya en el proceso de transición hacia la adultez o en la adultez sean mínimos, ¿verdad? Realmente nosotros tratamos en este manual de dar una guía de cómo poder sentar una base
para el aprendizaje, no solamente académico, sino sobre todo el socioemocional. ¿verdad? Y empezar a trabajar desde bien temprano aquellos issues, ¿verdad? Aquellos retos que tienen los niños y las niñas con autismo desde bien temprana edad. Así que el manual de alguna manera tiene un efecto, ¿verdad? En aquellos niños y niñas que han tenido una base sólida, ¿verdad? En términos del desarrollo de destrezas en los 5 hitos del desarrollo, ¿verdad? El desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, el desarrollo adaptativo, el desarrollo comunicológico, pero es fundamental, ¿verdad? Trabajar unas áreas, porque esas áreas que nosotros planteamos en el manual sirven de base para el desarrollo de las destrezas sociales, por ejemplo, lo que es la mirada conjunta, ¿verdad? Lo que es la discriminación, lo que es la imitación, que es tan importante, la generalización de destrezas. Esos son los fundamentos del aprendizaje, ¿verdad? Que nosotros le damos mayor importancia. El desarrollo, ¿verdad? De los prerequisitos del lenguaje y del aprendizaje en etapas tempranas que son, ¿verdad? La atención, la causa y efecto, el conocimiento de la permanencia de objetos, el desarrollo de destrezas del juego, el desarrollo de estrategias de solución de problemas, el desarrollo del conocimiento de que a través de la planificación se llega a una meta. Así que esos son los prerequisitos que nosotros también enfatizamos en el desarrollo para aquellos niños, ¿verdad? Que llegan por primera vez a un preescolar o a un maternal con la condición de autismo. Así que... Y verás, Alice, que lo que está tratando de decir la doctora Acosta es que en el manual estamos tratando de abarcar cuáles son los cimientos, ¿verdad? O esa zapata que se necesita para enseñarle al niño a aprender por sí mismo. ¿Cuáles son realmente las destrezas que yo como docente o como padre o como profesional realmente debo desarrollar para que él aprenda a aprender y no me necesite a mí, ¿verdad? A lo largo de su vida para desarrollar otras destrezas que van a venir con el mismo desarrollo? Si yo puedo atender a los estímulos del ambiente, si yo sé imitar tanto verbal como en juego, como en destrezas motoras, si yo puedo discriminar o generar este aprendizaje en este contexto, lo puedo generalizar en otros contextos, bajo otros materiales, con otras personas, pues realmente tengo las destrezas para aprender, ¿verdad? En los distintos contextos o contornos en los que me desenvuelvo. Así que me parece que el libro lo que está tratando de recoger es cuáles son esos cimientos, ¿verdad? Y qué estrategias existen ya para poderlos desarrollar, que tienen una base científica, o sea, que han sido probados, ¿verdad? Y que la literatura educativa y científica nos dice, nos indica que si los replicamos vamos a tener los mismos efectos positivos o eficientes, ¿verdad? O eficaces. Y que nos permiten a nosotros como docentes y profesionales saber que tenemos unas herramientas a nuestro alcance y que han sido probadas. Mire, para que ustedes sepan, nosotros tenemos aquí en la audiencia un adulto con autismo, ¿verdad? Que él lo puso por aquí, lo voy a volver a poner. Él escribió, yo soy un joven adulto con autismo. Entre sus comentarios está el que él muchas veces no entiende porque algunas personas le dan gracias por él hacer algunas cosas. Y este que está acá me encanta también porque dice que tampoco entiende, por ejemplo, cómo en el shopping de Garden Hill Plaza muchas personas se estacionan súper mal y no usan las líneas. Que me parece importante que se estacionen dentro de las líneas y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Así que, y obviamente que le gustó mucho el tema, está por aquí todavía comentando. Así que pues, es importante también que ellos participen, ¿verdad?, de estos espacios y puedan darnos sus propios ejemplos de vida y de cómo esto entonces nos puede ayudar. Dentro de lo que ustedes traen en cuestiones del manual, que está dirigido a padres, a maestros,
y a profesionales de ayuda y administrativos, me levanta también bandera cuando hizo la pregunta a la primera persona de qué tan difícil puede ser la evaluación de un preescolar con autismo en Puerto Rico, que Ángeles habló de los diferentes centros que existen a través del Departamento de Salud para estos fines. El trabajo multidisciplinario y ese diagnóstico multidisciplinario, y después cuando entremos ahora a las terapias, ¿cuál es esa importancia que tiene eso para que la gente también, ¿verdad? Entienda que esto es un trabajo que debe hacerse en equipo. Por eso el libro está también dirigido a diferentes poblaciones, ¿no? Claro. Fíjate que Alicia y yo trabajamos en conjunto por muchos años, ya fuera en ocasiones evaluando niños, en otras ocasiones participando del comité de ubicación y programación, en otras ocasiones en discusiones de casos, en otras como peritos, ¿verdad? Para en situaciones donde hay una controversia con relación a los servicios de la ubicación escolar. Pero en términos del trabajo multidisciplinario, para mí como psicóloga es importantísimo porque, por ejemplo, para llegar al diagnóstico de autismo, pues yo tengo que conocer sobre desarrollo típico y atípico del lenguaje, ¿verdad? De todas las destrezas lingüísticas, de esa parte de la pragmática, qué significa la pragmática, ¿verdad? Cómo se impacta en un niño pequeño, cómo se impacta en un adulto, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Porque no necesariamente el DSM-5 te da todas las posibilidades, ¿verdad? Todos los ejemplos, Así que en ese sentido es bien importante. Además, ¿verdad? En el área, muchas veces Alicia me consulta casos, el otro día me consultaba un caso, ¿verdad? Yo le decía, bueno, ¿por qué trabaja en empatía, por ejemplo? Porque tengo la experiencia, ¿verdad? De tener clientes que llegan donde mí ya incluso grandes, ¿verdad? Ya personas mayores, o sea, personas ya adultas que no conocen la palabra, ¿verdad? No conocen la palabra. Y así que, y además, obviamente, están otros issues de comportamiento, ¿verdad? En el caso, tanto en el caso mío como el de Alicia, pues utilizar una estrategia como es el análisis funcional de la conducta, es algo que está en la ley IDEA, ¿verdad? Cuando tenemos un estudiante que su conducta afecta el aprendizaje y el aprendizaje de otros, se supone que el equipo interdisciplinario o multidisciplinario escolar se reúna para hacer un plan y se reúna para hacer una evaluación funcional del comportamiento. Ese es un capítulo completo sobre cómo se hace un análisis funcional de la conducta. Y el que nos da información, podemos establecer hipótesis de por qué el niño se comporta de la manera en que lo hace, qué destrezas no tiene, qué destrezas necesita, qué estrategia, qué conductas de reemplazo, ¿verdad? Son importantes para disminuir las conductas de reto, por ejemplo, ¿verdad? Así que todo esto, ¿verdad? Está entrelazado. Y obviamente en niños con necesidades especiales y particularmente en autismo, la probabilidad es bien alta que si un niño tiene un problema de comportamiento, probablemente está atado a su dificultad para comunicar lo que quiere y necesita. Exactamente. Y entonces, desde esa perspectiva, en el caso de Alicia, ¿verdad? Que está certificada por la Junta Nacional de Análisis Conductual Aplicado, pues hacemos un team, ¿verdad? En un sentido, pues ya hacemos un equipo, ¿verdad? Hacemos un equipo. Y entonces yo creo que es uno de los temas más interesantes del libro. El otro interesante es el juego. Se lo voy a dejar a Alicia porque si no me quedo yo hablando sola. Bueno, ella tiene una preguntita entonces por aquí porque Tunalón pregunta cuáles son algunas recomendaciones generales para jugar con niños preescolares, así que le vamos a contestar esa pregunta que él Saludos a Antoinette, gracias por estar ahí, compañera psicóloga. Que me parece que es la doctora Acosta quien debe responder a esa pregunta, pero ciertamente dentro de los centros, ¿verdad? O los salones preescolares, no nos damos cuenta de la importancia del desarrollo del juego. Y muchos niños con autismo tienen dificultades para utilizar
con propósito su tiempo y utilizar con propósito los juguetes o los materiales que tienen a su alcance en un ambiente preescolar. Así que eso es un capítulo completo al que le damos mucha importancia porque nos parece, ¿verdad?, a nuestra manera de ver, que se nos ha olvidado que enseñar a cómo jugar, ¿verdad?, o enseñar a cómo utilizar con propósito los objetos es una de las destrezas fundamentales de ese preescolar y que muchas veces nuestros niños utilizan los objetos, parecería ser que en conductas autoestimulatorias. Y si no es porque nosotros empezamos entonces a planificar el que él pueda entender cómo utilizar el objeto, entender a imitarme a mí, en cuál es el uso, ¿verdad?, del objeto, no logramos eventualmente desarrollar ese juego simbólico, ese juego que es más creativo, ese juego que está envuelto las destrezas de los conceptos imaginarios, ¿verdad? Que eventualmente me van a ayudar a la comprensión de lectura, que eventualmente me van a ayudar a conceptualizar, ¿verdad? Y a poder ejecutar unas acciones basadas en lo que vi, en lo que jugué y en lo que hoy puedo hacer. Así que le damos un capítulo, estructuramos un capítulo completo de la importancia del juego a nivel preescolar, cuáles son realmente sus implicaciones y cuáles son las estrategias que podríamos utilizar para desarrollar esas capacidades, ¿verdad? Y esas habilidades para, primero, el juego con objetos y después el juego simbólico, ¿verdad? Que tiene tanta relevancia con el lenguaje, con el uso del lenguaje, con la comprensión del lenguaje y eventualmente con ese imaginario, ¿verdad?, que me permite comprender ya cuando estoy a un nivel de lector, muchas cosas porque las pude hacer mientras jugaba, ¿verdad? Es como la construcción de ese pensamiento. Lo entiendo porque lo hice y lo hice porque jugué. Sí, además, yo creo que para añadir lo que trae Alicia, el capítulo tiene un formulario que le permite al maestro o a la familia o al padre o al psicólogo o a las personas, ¿verdad?, que están trabajando con el niño, determinar cuál es el nivel de juego que tiene el niño al presente, cuáles son los apoyos que necesita para aprender a jugar. Y esa planilla se puede fotocopiar ¿verdad? O sea, se puede reproducir sin ninguna restricción. Y así el maestro tiene, ¿verdad? Tiene ese recurso, ¿no? Tanto una planilla para determinar cuál es el nivel de juego como para determinar el nivel de apoyo que necesita el niño. Tengo dos personas preguntando por el libro. Le voy a decir que se queden un ratito más porque al final ellas voy a mostrar el libro, pero sí le van a contestar dónde conseguirlo. Le puedo adelantar a Sheila que sí está de forma digital, porque esa es la pregunta que ella hizo. También tenemos por aquí ver cuáles serían algunas sugerencias educativas importantes que están presentes en el libro, algún ejercicio, algo que resalte sobre otras, que ustedes puedan ejemplificar aquí para las personas que nos están viendo y escuchando. Quizás nosotros tenemos varias estrategias, ¿verdad? Básicamente hay un sinnúmero de estrategias informadas o basadas en evidencia para trabajar con personas con necesidades especiales y con autismo, ¿verdad? Pero nosotros escogimos unas estrategias que puedan ser implementadas dentro del salón de clase, porque hay algunas que son muy complejas y requieren de un adiestramiento particular. Así que escogimos una serie de estrategias que sean, que el maestro pueda utilizar y le añadimos, no solamente escogimos y explicamos la estrategia, sino que además
añadimos formularios y tablas que les ayuda a recoger información y ejemplos de cómo utilizar las mismas, porque cada capítulo, por lo menos los capítulos que hablan, que están redactados hacia el desarrollo de destrezas, porque el primer capítulo básicamente lo que hace es describir la condición en las edades tempranas y cuáles son las competencias que tiene que tener una persona, un maestro, para trabajar con autismo. Básicamente ese es el primer capítulo. El segundo capítulo pues habla de la historia del análisis conductual aplicado y además por qué el análisis, cuál es la relación entre el análisis conductual aplicado y el autismo, que es bien importante porque en los años 60, 70 hubo este hombre, psicólogo clínico, que se llama Ivar Lovaas, que comenzó a utilizar el condicionamiento operante o lo que se conoce por ahí comúnmente la teoría del refuerzo, ¿verdad? Refuerzo positivo, refuerzo negativo. Digo esto para que la gente recuerde, ¿verdad? que se habla todos los días del refuerzo. Nosotros hablamos de reforzamiento. Esa es la palabra correcta. Pero bueno, se habla de refuerzo. Y entonces esta persona empezó a trabajar con niños con autismo, precisamente, y a trabajar utilizando y aplicando la teoría, ¿verdad? La teoría de la conducta verbal de Skinner y todos los que vinieron detrás. Tendríamos que hacer un Facebook Live de esa historia, pero es importante, ¿verdad? Reconocer, y que Alicia y yo de hecho conocimos al doctor Lovaas porque fuimos a una conferencia de verano en New Orleans, fue, ¿verdad? Que allí nos conocimos, no nos conocimos en Puerto Rico, sino en New Orleans, porque fuimos a ver a Temple Grandin también, ¿verdad? Que es una persona que, y almorzamos en la misma mesa, almorzamos con ella en la misma mesa, pero esa es otra historia para otro día, ¿no? Fue por casualidad. Que la sentaron en nuestra mesa y fue bien interesante. Temple Grandin, para los que están escuchando, es una psicóloga, tiene una especialidad, tiene un doctorado en psicología animal. Y quizás está retirada ahora, no lo sé, pero no retirada totalmente, quiero decir, trabajando en los establos, porque ella diseñaba la mayoría de los establos en los Estados Unidos, porque ella tiene la visión, bueno, hay todo una serie, ¿verdad? Una película para televisión que se llama así Temple Grandin, así que si hay padres aquí que estén, sería interesante, y las personas con autismo que estén escuchando que lo vean, ¿verdad? Porque ella entendía su dificultad para los cambios, su dificultad para aceptar en el ambiente situaciones que para regularse. Superada, ¿verdad? Regulación. Eso daba lugar a que las vacas producieran menos leche, ¿verdad? Y entonces ella de alguna manera, ¿verdad? Entendió que eso le pasaba a ella, que ella se desorganizaba, que ella cuando había algo en el ambiente que no estaba dentro de sus esquemas, ¿verdad? Pues eso la desorganizaba y entonces ella pues inventó la famosa máquina para apretarse, ¿verdad? Estábamos hablando de... Exacto, la máquina para apretarse, para ofrecerse estimulación profunda. De esa manera ya podía calmarse, ¿verdad? Era como encerrarse, ¿verdad? Y poner peso sobre el cuerpo. Muy interesante, pero bueno, Ivar Lovaas pues empezó a trabajar con niños con autismo. Inicialmente tuvo muchas críticas, ¿verdad? Porque usaba Coca-Cola, M&M, que son refuerzos primarios, pero que no tienen mucho azúcar. Pero siempre se utilizan los primarios, ¿verdad? Pero no se utilizan como se utilizaban inicialmente. Ahora, por ejemplo, uno puede utilizar durante el periodo de la merienda, que es un periodo natural dentro de un salón de clase, que el niño solicite lo que quiere. ¿Quiere jugo? ¿Quiere sándwich? ¿Quiere galleta? Por ejemplo, ¿verdad? Y ahí mismo se integra la terapia, ¿verdad? El aprendizaje. Antes no, antes él se sentaba en una silla y decía, párate, y le daba un chorrito de Coca-Cola. Todo eso ya, ¿verdad? Porque hay personas que todavía se han quedado en los 60. Eso ya no es así. Se hace en los ambientes naturales, etcétera. Pero bueno, entonces el tercer capítulo, pues, habla sobre lo que ya Alicia tomó, que son los fundamentos del aprendizaje, ¿verdad?
y que son los que discutimos son pues atención conjunta, generalización, imitación. Los niños con autismo tienen una dificultad muy grande en imitar y por eso pues no desarrollan necesariamente todos los niveles de juego hasta llegar al juego simbólico y sociodramático, que es tan importante para el desarrollo de un pensamiento abstracto y la imaginación, ¿verdad? Y entonces, y la generalización que Alicia lo tocó. Luego de eso, pues la evaluación funcional de la conducta, que yo creo que Alicia podría un poco hablar sobre ese capítulo, para yo no, ¿verdad? No seguir. Puedes seguir. No, sí, Pero y tengo una pregunta para Alicia. ¿Cuántos BCBA hay en Puerto Rico? Porque no creo que sea una plaza fácil de reclutar, y que la gente tampoco conoce tanto. Pues la realidad es que somos muy poquitos, ¿verdad? Son muy necesarios y son muy poquitos. Yo creo que hasta hace a lo mejor 3 o 4 años solamente éramos 5, hoy ya somos 10. Hay muchos hay muchas personas, ¿verdad?, que conocemos que están en ese proceso de poder hacer su certificación y hacer sus horas. Así que me parece que estamos aumentando a pasos agigantados, ¿verdad? Tenemos lo que son los técnicos de análisis conductual, que hay varios, ya hay varios en Puerto Rico. Yo creo que hay más de 20 personas que ya lo son, pero analistas conductuales como tal, somos poquitos, somos como 10, estamos repartidos por toda la isla, ¿verdad? Hay compañeros que están en Ponce, en Aguadilla, en el área de San Juan, en Bayamón, así que estamos un poco repartidos, ¿verdad? Pero somos todavía muy poquitos. Así que animamos a todos los que nos estén escuchando que intenten, ¿verdad? El recinto ahora mismo de ciencias médicas ya tiene un programa donde está dando los cursos conducentes a ser un técnico de conducta, ¿verdad? Que me parece que es un paso sumamente importante y yo sé que está en camino de hacer el programa para certificar a analistas conductuales como tal. Y para que la gente entienda que es un analista conductual, porque yo creo que también debe, para que entiendan la importancia, ¿verdad?, de lo que es el analista conductual dentro del autismo. ¿Qué entonces lo que hace? ¿Qué es? Bueno, nosotros, ¿verdad? El analista conductual parte de la ciencia, ¿verdad?, que estudia el comportamiento humano, animal y organizacional, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, o sea, yo como analista conductual trabajamos con todos estos comportamientos, ¿verdad? Y los analizamos a través de la observación y podemos entender cuáles son aquellos eventos que ocurren antes de la conducta y que podrían detonar unos comportamientos y unas conductas, ¿verdad?, que pueden ser positivas o pueden ser adecuadas o lo que esperamos, ¿verdad?, o unas conductas que realmente detonen, ¿verdad?, unos issues que no necesariamente son tan adecuados o tan positivos. ¿Y cuáles son esos elementos, esos eventos que mantienen estas conductas, ¿verdad? Y podemos hacer todo ese análisis ¿verdad? Con el principio realmente de poder hacer unos cambios en esa conducta que a lo mejor no es adecuada. Cuáles son esos elementos donde tenemos que hacer cambios para que la persona aprenda nuevas destrezas, tenga unos comportamientos diferentes, aprenda unos comportamientos que sean significativos para su vida y que puedan eventualmente servir para que la persona pueda aprender a compartir, a experimentar, a trabajar en ambientes,
¿verdad? Típicos. Así que estamos basados en ciencia, por supuesto. Todo lo que sale a través de nosotros y las estrategias que utilizamos están probadas, ¿verdad? Lo que trae el beneficio de que las estrategias que estamos utilizando sabemos que si las replicamos podemos tener el mismo resultado, ¿verdad? Y creemos, por supuesto, que lo primero que tenemos que hacer, y por eso es que en el libro lo traemos como un capítulo nada más, es ese análisis funcional de la conducta, ¿verdad? Esa herramienta, es poder entender qué es la conducta, cuáles son esos factores que influyen en ella y poder entonces verlo como ese continuo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos eventos que pueden detonar esta conducta y cuáles son esos eventos que pueden mantener la conducta? Así que ese capítulo explica realmente lo que es ABA o el análisis conductual aplicado, cuál es su importancia en el autismo, cómo entender lo que es la conducta, lo que son los antecedentes y las consecuencias y cómo poder cambiarlos para poder conseguir, ¿verdad? Unas modificaciones en un comportamiento que a lo mejor trae, ¿verdad? Implica un problema tanto familiar, social, académico en este individuo. Sí, ¿verdad? Yo tengo varios pacientitos y ustedes son increíblemente necesarios para que la gente quizás lo entienda. Hay muchos niños con autismo que se muerden o se dan en la cabeza, ¿verdad? O tienen rabietas prolongadas. Y en el caso del BCBA va a analizar qué promueve la rabieta, ¿verdad? ¿Qué causa la rabieta? Ese antecedente que está ahí, cómo entonces podemos trabajar con eso para evitar y obviamente para que el niño también aprenda otras estrategias que no sea la rabieta o no sea darse o morderse. Traigo simplemente ese ejemplo, son un montón de cosas, ¿verdad? Así que bueno, es como dice la doctora, como dijo la doctora en otro momento, ¿verdad? Nosotros lo que estamos tratando de ver son cuáles son estas conductas, ¿verdad? Que podrían reemplazar esas conductas que a lo mejor impiden o el que el niño, ¿verdad? Estamos tratando de entender qué es lo que ocurre, por qué se muerde, o por qué se pega, o por qué grita. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que lo detona? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Cuáles son los cambios que yo podría hacer? Y sobre todo, ¿cuáles son esas conductas que yo puedo enseñarle a él que sean adecuadas y que reemplacen, ¿verdad? Lo que él realmente, la función de esa conducta problemática, ¿verdad? Lo que normalmente estos niños o estas personas utilizan esas conductas como la de morder, tirarse al suelo, tener una rabieta, tirarte del pelo, ¿verdad? Un pellizco, que tienen una función comunicológica. No lo puedo decir, ¿verdad? Así que posiblemente de la mejor manera que lo puedo hacer es actuar lo que yo quiero decir. Y pues parte de ese capítulo lo que nos está diciendo es, si yo le enseño, ¿verdad? A través del reemplazo de una conducta que sea socialmente más adecuada o aceptada, él va a dejar eventualmente de utilizar esa rabieta o el pellizco o el mordisco y la va a sustituir por una conducta que está posiblemente significativamente socialmente más adecuada. Así que es un capítulo, yo creo que muy interesante, que nos abre una ventana de oportunidades, de opciones y de una visión nueva de cómo enfrentarnos a algunos problemas de conducta que estamos viendo, ¿verdad? Sobre todo en esta población preescolar, donde muchas veces no tiene todavía las herramientas, ni el conocimiento, ni la modulación y regulación de sus emociones y de sus
sensaciones. Ángeles, no sé si quieras decir algo. Bueno, esto que tú traes, de alguna manera, ¿verdad? Está relacionado con el próximo capítulo, que son estrategias de comunicación. Cuando hablamos de conductas de reemplazo, pues básicamente lo que le vamos a estar enseñando al niño es a solicitar de manera apropiada, ¿verdad? En vez de tirarse al piso, pues decir, tengo hambre, o estoy cansado, o quiero ¿verdad? Quiero time out, ¿verdad? Quiero estar, quiero descansar o quiero ir al baño o hay algo que me molesta, ¿verdad? O quiero algo y no lo puedo obtener porque no sé cómo pedirlo, ¿verdad? O no quiero hacer algo y no sé cómo decir que no quiero hacerlo, ¿verdad? Así que el próximo capítulo habla sobre cuáles son aquel vocabulario funcional que debemos enseñar inicialmente para que ese niño tenga una herramienta para poder comunicarse y sustituya esta conducta de reto, ¿verdad? Que en muchas ocasiones es de alguna manera conceptualizada por el adulto como una conducta agresiva, una conducta maladaptativa y no necesariamente tiene la intención de hacer daño, lo que tiene la intención es de comunicar algo, pero no tiene cómo hacerlo, ¿verdad? Así que claro, hay que evaluar, ¿verdad? Esto en algunas ocasiones, en otras ocasiones un niño puede golpear a otro, ¿verdad? O agredir a otro niño, pero como digo yo, con intención y alevosía. ¿Verdad? Pero lo que quiero traer con eso, por ejemplo, un cliente de una de mis estudiantes, que yo superviso este año, que tiene autismo, pues estaban los niños haciendo fila para ir al patio, el niño con autismo coge un pimiento verde de plástico y le hace así en la cabeza. El adulto que lo ve le dice, deja al niño, no lo golpees, pero realmente no lo golpeó. De hecho, el niño no le duele porque él no lo golpeó, él sencillamente estaba buscando su atención. Como él no le puede decir, Luis, vamos a jugar, por ejemplo, o vamos a ponernos en fila para jugar. ¿Qué quieres jugar, Luis? Vamos para el patio. No puede decir nada de eso. Pues entonces le toca la cabeza al otro para que el otro la mire, para que reconozca que él está ahí, para que sepa que quiere ¿verdad? Probablemente establecer una relación. Todavía quizás no tiene el concepto de amistad, pero está ahí, ¿verdad? Entonces en ese momento lo que hay que aprovechar para la conducta reemplazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a él para que él se acerque al otro niño de una manera apropiada? Vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Así que el próximo capítulo tiene unas tablas o unos formularios que les indican cuáles son el vocabulario funcional que se debe aprender inicialmente para evitar, ¿verdad?, las conductas de reto que observamos. Y además hay otras estrategias, ¿verdad? Que cuando tenemos un niño que, por ejemplo, no puede probablemente comunicarse verbalmente, pero tiene vocabulario, tiene cierta comprensión verbal y ya tiene un vocabulario, pues entonces podemos utilizar, o se puede utilizar señas, se puede utilizar un comunicador, se puede utilizar tarjeta. O sea, hay otros medios, ¿verdad?, de comunicación que sustituyen, reemplazan la conducta maladaptativa, porque el principal problema en ese caso es la dificultad para comunicar, ¿verdad? Así que eso con relación, no sé si quieres añadir, Alicia, con relación a ese capítulo, pero sí también cuando hablamos de diferentes estrategias, en algunos de los capítulos y en el área de la comunicación, utilizamos claves visuales también para organizar la conducta, para enseñar los pasos hacia la conducta meta. Y además de eso también algo que me parece muy importante, que los maestros tienen que evaluar si el niño tiene el prerequisito para llevar a cabo la estrategia, o sea, para poder llevar la conducta que se espera, mejor dicho. Así que eso también el manual lo recoge. Le dice, tiene que tener este criterio, tiene que tener esta destreza para entonces poder enseñar la conducta. Si no, pues entonces hay que, ¿verdad?, hay que enseñar. Exacto.
Entonces, pues tiene diferentes ejemplos de cómo utilizar las claves visuales, que también son bastante conocidas y que se utilizan en ABA también. Pues voy a ponerle por aquí el manual porque tienes varias personas preguntando dónde consiguen el texto, cuál es el libro, así que si me dejan compartir aquí un momento la pantalla para buscarlo. Me dicen si lo están viendo. El manual está en Amazon y lo puede, o sea, en la versión Kindle. Impreso, pues en la parte de abajo de lo que está un poquito más abajo, no sé si lo puedes proyectar un poquito más, subirlo. Aquí abajo debería aparecer la dirección donde usted lo solicita, donde lo solicita y entonces la persona recibe, la compañía editora recibe ese correo electrónico y se comunica con usted y entonces le dice cómo se hace el pago y puede enviarlo por correo o lo puede entregar a donde usted entienda que lo puede recibir. No sé si sale ahí la dirección. No, pero si me la dictas, la puedo poner por aquí para que ellos la tengan. Yo la copio ahora. Sí, pero tú la puedes ver, ¿verdad, Alice? ¿Puedes ver la dirección en correo electrónico o no? Si la escribes en el correo, sí la veo. Es info @ Y es importante que lo pueden conseguir como texto, ¿verdad? Y lo pueden conseguir de manera digital porque hay varias personas que tienen diferentes dificultades y otros que prefieren, ¿verdad? El manejar los textos de forma digital para que entonces lo puedan tener de todas, por todos los medios. Sí, creo que te lo puse en el chat nuestro. No lo tengo ahí, pero nada, cualquier cosa. Estoy buscando también. ¿Perdón? Okay. Al lado dice chat privado, si lo escribes ahí, yo de ahí lo copio y te lo pongo a la persona. Lo puse en el chat privado. Déjame buscarlo ahora. Es info en minúscula @ coati con 2 T's pr.com. Ok. Info, lo voy a copiar por aquí. @ Sí. coati.com. Exacto. Le estoy pasando la información a las personas por aquí. También lo pueden conseguir en versión Kindle en Amazon. Tiene un costo, ¿verdad?, de $25 para aquellas personas que lo quiera. Ese es el costo de Kindle, del digital. Del digital y del impreso. Tienen el Impreso. mismo. Tienen el mismo costo. Sí, es info @ coatipr.com. Te lo puse en Coati PR. Ok, yo la arreglo aquí. Vamos a ponerlo acá. Info @ coatipr.com. Exacto. Y entonces ellos le dicen cuál es el método de pago, que es a través de ATH móvil u otro, ¿verdad? No tiene necesariamente que tener ATH móvil, pero ellos se lo envían por correo o lo llevan a donde usted lo necesite. O sea que está accesible para que la gente lo pueda tener bastante rápido, si es, ¿verdad?, el libro, cuando lo están pidiendo. Exacto. Pues bueno, mis amigas,
Ha pasado una hora, la gente ha estado aquí bien dinámica haciendo preguntas que esperamos nosotros, ¿verdad? Que hayamos ayudado y aportado a sus dudas, pero más que todo, que puedan conseguir esta herramienta que ustedes dos nos han donado, ¿verdad? Para la educación y el mejor desarrollo de las personas con autismo, sobre todo nuestros niños y niñas preescolares. Espero que no sea la última vez en que yo las tenga por aquí, porque tenemos muchos temas de la niñez que discutir y yo sé que ustedes son expertas en estos temas y quién mejor que ustedes para podernos, ¿verdad?, guiar y ayudar. Así que gracias, gracias, gracias. Y ustedes vuelvan el otro miércoles a otro diálogo con Alice. Gracias, Alice, por todo lo que hace. Gracias por invitarnos y desde luego que esperamos vernos muy pronto. Compartan, como dice Carmen Enid, compartan. Estamos en Twitter, en YouTube y en Facebook. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.